Martí Batres presentó una iniciativa de reforma a la Constitución de la Ciudad de México. Básicamente propone que las formalidades no esenciales del proceso nunca estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social. Parece una iniciativa inocua que no causa ningún daño, pero es importante pensar en el contexto en el que se presenta. Durante la presentación de la iniciativa, el jefe de gobierno hizo referencia a un caso de un supuesto generador de violencia que fue detenido por la Marina y que fue liberado por orden de un juez que decretó que esa detención fue ilegal. El problema de esa reforma es que el jefe de gobierno sugiera que detener legalmente a una persona es una garantía no esencial del procedimiento, cuando en todo caso es una garantía básica que tiene que aplicarse en todo estado democrático. Es necesario que la policía solo detenga a personas por razones válidas, que en México podríamos resumir para fines de este video en dos. La policía solo puede detener a personas que sorprendan cometiendo delitos o a personas respecto de las cuales un juez o una jueza ha girado una orden de detención, que se conoce como orden de aprehensión. Si el jefe de gobierno considera que la persona es una generadora de violencia muy peligrosa, por la cual se había incluso pedido una recompensa, la pregunta que le hago es por qué no había una orden de detención contra esa persona y por qué la detuvieron supuestamente cometiendo un delito. Martí Batres apela al miedo y a partir de eso, en lugar de responsabilizar a la Fiscalía y en este caso a la Marina por su actuar, propone una reforma que por un lado ataca el debido proceso y por otro es innecesaria. El artículo 17 de la Constitución, en el párrafo tercero, justamente llama a que respetando el debido proceso las formalidades no sean un obstáculo para aplicar la justicia. No era necesaria esa reforma, pero lo que me preocupa es ponerla en contexto con otros ataques del gobierno actual al debido proceso, que además han sido, que son provenientes del presidente López Obrador, con ataques recurrentes a jueces que liberan a personas, de gobernadores de algunos estados, por ejemplo, Cuitlahua García de Veracruz, que ha calificado como corruptos a todos los jueces que liberan personas, o la propia ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, que ha dicho que los jueces ordenan ilegales detenciones y que no dejan al Ministerio Público la oportunidad de volver a presentar los casos. El contexto importa porque la razón de esas libertades están asociadas con una garantía básica en todo Estado democrático de derecho, que es el debido proceso. Las personas tenemos derecho a un abogado, tenemos derecho a saber por qué nos detienen, tenemos derecho a presentar pruebas, tenemos derecho a que se nos diga quiénes nos acusan, entre otras garantías del debido proceso, y estos no son pretextos o no son formalidades no esenciales como se intenta poner en la reforma de la Ciudad de México, sino son auténticas garantías para controlar la actuación arbitraria del Estado. En este caso, lo que se tiene que hacer en la Ciudad de México y en los ejemplos que pone el jefe de gobierno es revisar que las policías, que los militares actúen correctamente. Y quiero decir una cosa importante. No estoy diciendo que siempre los jueces actúen bien. Es necesario revisar cada caso y revisar si hay evidencia de actuación ilegal, incluso si habría evidencia de que un juez o una jueza recibió dinero o se corrompió. Pero no puede ser que cada caso donde un juez o una jueza libera a una persona se le acuse de corrupto sin más evidencia que el contenido de su decisión. Por esa razón pienso que la reforma de Martí Batres es mucho más peligrosa por el contexto en el que se presenta
que por su contenido, porque podría ser inocuo y podría ser sin ningún tipo de peligro, pero los mensajes que envía, el hecho de que su grupo político coincide con ataques recurrentes al debido proceso, hace que la reforma al artículo 35 de la Constitución de la Ciudad de México sea un abierto ataque a una garantía básica en un Estado democrático, que es el debido proceso.